tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Antes que nada, un saludo que nos pidieron para Traigueras allá en España, en Valencia. Les mandamos un saludo, gracias por estarnos viendo. Nos preguntaron que, oye, ¿qué pasó? Que si nos veíamos hoy a las 4 y les dije que sí. Entonces, bueno, un saludo para allá. El día de hoy vamos a platicar de algo que es muy especial. El alma, ese punto de la eternidad que es una fracción en el ser humano, está dirigida por una conciencia. Una conciencia que lo aterriza, que lo pone al espíritu, al alma, en un tiempo y circunstancia. Y esto le implica una serie de condiciones muy especiales. Para platicar de eso el día de hoy está conmigo, como siempre, el Padre Jesús María Besun Artea. Padre, gusto en verlo de nuevo. Gracias, buenas tardes. Y buenas tardes. Padre, el espíritu, que es intemporal, está colocado por la conciencia en una condición de tiempo y espacio y en una circunstancia. ¿Qué nos dice de esto? O sea, ¿qué le pasa al espíritu cuando es puesto en una fracción, pues, del tiempo donde tiene una inmanente responsabilidad? Bueno, pues vamos a ver cómo desarrollamos este tema. Lo que queremos en esta tarde, en relación con esta pregunta que me haces, es ver cómo lo espiritual o el espíritu condiciona la vida del ser humano, ¿verdad? Un objeto, como este micrófono, la mesa, cualquier objeto material, pues está ahí y no se mueve, y si llueve, si hace calor, si hace frío, pues no cambia, ¿no? Así es. Es un ser pasivo, ¿no? En cambio, el ser humano, la persona humana, lo que decimos, tú como persona humana, yo, cualquiera de nosotros, no somos simples objetos que estamos a merced de los elementos externos, ¿no? Sino que enseguida nos refugiamos, y enseguida, si te hago un gesto, pues me quito, ¿no? Haces un gesto de defensa, cualquier cosa, ¿no? Reaccionamos. Así es. ¿Verdad? Entonces, como que tenemos ahí un motor con unas perfecciones admirables, con una sensibilidad admirable, como ninguna máquina creo que sea posible que el ser humano cree, con la sensibilidad que tiene el cuerpo humano a través de las facultades espirituales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la importancia que tiene el espíritu y lo espiritual en nosotros es que es el sujeto de todas las reacciones, tanto pasivas como activas, es decir, tanto para recibir como para hacer, ¿no? Tanto para sufrir como para atacar, es decir, ante ciertas circunstancias, pues bueno, yo a lo mejor prefiero aguantar, pero lo hago conscientemente. Podría reaccionar, podría responder a esa circunstancia, y quizá yo prefiero no responder. Entonces, todas las reacciones me condicionan en mi vida, y esas condiciones yo las percibo como favorables o desfavorables a través del espíritu, gracias a ese espíritu que yo tengo, que se manifiesta, como dijimos el otro día también, a través de la conciencia. ¿Te acuerdas que el famoso filósofo español que nos dice que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? ¿Quién percibe esas circunstancias? El espíritu. Si fuera solamente un cuerpo físico, las aguantaría, no las percibiría, sino que las aguantaría. En cambio, el espíritu las percibe y las va a procesar, y se va a beneficiar de ellas si las ve positivas, o simplemente las va a evitar o las va a controlar si son negativas. Entonces, esto nos lleva a
a pensar y a poner de relieve que en nuestra vida de seres humanos el espíritu tiene la prioridad, que lo espiritual tiene la prioridad sobre lo temporal, ¿verdad? Es decir que a pesar de todo lo que nos decimos hoy día sobre el materialismo, que parece que que quiere ahogar la vida del ser humano con cosas materiales, ¿no? Sin embargo, el ser humano no encuentra en ninguna cosa material, encuentra la satisfacción, la plenitud de su vida o el encontrar una respuesta a sus interrogantes. Es curioso que inclusive nos dice el Génesis que cuando Dios creó a Adán, según el capítulo primero, y segundo, en el segundo es donde aparece que Dios crea primero a Adán. En el primero crea al ser humano, Adán y Eva, y en el segundo es la famosa historia del muñeco de barro, ¿verdad? Que Dios sopla sobre él, le da el espíritu y entonces comienza a vivir. Y entonces está ahí él solo en medio de ese jardín con una serie de animales, una especie de zoológico muy bonito, ¿verdad? Pero no es feliz, ¿no? No es feliz, no le llena, ninguna de esas circunstancias del paraíso le satisface, de tal manera que cuando Dios crea a la mujer, dice el texto, como Adán responde, reacciona espontáneamente diciendo, esto sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces se siente identificado y tiene una reacción como que allí sí, con esa persona sí va a poder compartir su vida. Es decir, está a su mismo nivel, tiene también una dimensión espiritual que se capta pues de tantas maneras, ¿no? A través de la mirada de un ser humano estás ya captando su espíritu, a través de la sonrisa, a través de las distintos gestos que hacemos o que tenemos en nuestra conducta, percibimos cómo se proyecta el espíritu. Entonces, en ese sentido, es importante pues hoy poner de relieve que el ser humano lo ha hecho, Dios lo ha creado con una dimensión espiritual y no se puede realizar de otra manera. O sea, cada cosa es para lo que es, ¿verdad? La silla para sentarse y la mesa pues para escribir, etcétera, y el ser humano está creado pues para metas e ideales y valores espirituales. Entonces ni el dinero, ni la riqueza, ni la salud, ni el éxito profesional, aunque no sea puramente material, pero todo aquello que simplemente satisface al ser humano en un plano temporal, ¿verdad? Pues todo eso no le llena, necesita algo más, ¿no? Porque todo le cansa, le hastía. El ser humano tiene unas metas más elevadas y necesita llenar esas, o satisfacer, o caminar hacia esas metas, ¿no? No quedarse simplemente ahí, como el ciego de Jericó, que cuando se entera de que Jesús pasa por el camino, pues grita, ¿no? Él, pues ahí a lo mejor era medio feliz antes, ¿verdad? Porque no tenía otra cosa, pero cuando se entera de que Jesús pasa por ahí y que le puede curar, comienza a gritar de tal manera que nadie lo puede callar hasta que consigue la salud. ¿Cómo es? Bueno, pero en un momento de satisfacción o de tendencia, sí, el ser humano puede gustar únicamente de lo efímero, ¿no? Del triunfo, del éxito o del dinero. Uh-huh. Pero el espíritu, por su simple hecho ya de ser lo que es, siempre su única tendencia será evolucionar hacia el bien. Para evolucionar hacia el bien en un momento determinado que le tocó estar en esta tierra, ¿qué es lo que lo orientará hacia el bien? Hacia no torcer su forma de reacción ante lo que usted dice. Reaccionar ante un medio ambiente, una condición, una circunstancia. ¿Qué es lo que lo va a orientar hacia el camino de la evolución? Bueno, yo creo que eso es un misterio
muy interesante, una pregunta interesante, ¿verdad? Es decir, si una persona, como aparece por ahí en las películas, a veces esto, en una película de este niño que crece en la selva en medio de los animales, ¿verdad? Y pues no tiene, ¿no? Pues parece un changuito, ¿no? Tarzán. No tiene, no, hay otro. Sí, hay otro. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero quizá si esta persona, como no ha tenido otro con quien, pero no se puede concebir el ser humano solo. Este niño pues vive en medio de los animales, no conoce a ningún ser humano, entonces imita lo que ve, pero nosotros creemos y no concebimos de otra manera, desde el punto de vista ni natural ni sobrenatural, que Dios creara a un hombre o a una mujer. Nos dice pues la Biblia que creó al ser humano, hombre y mujer. Entonces en el momento en que ya son pareja, pues ya tienen una oportunidad para relacionarse y su vida no se condiciona simplemente por el entorno, sea de los animales o de la naturaleza, sino que van a buscarse. Y por eso decimos, Adán cuando ve a Eva se siente, ¿no? Se siente bien porque ve a alguien semejante a él con el cual va a compartir, con el cual va a hacer amistad. Igual que en la vida nosotros, en la vida social, pues también nos juntamos ¿con quién? Con nuestros semejantes, ¿verdad? Sea por la clase social a la que se pertenece, sea por la clase de vida que tú vives, en la carrera que has estudiado, etcétera, pues tú no te juntas a hablar con otro grupo de personas. Para ti lo normal es que es con gente que comparte tu campo de vida, que es la medicina, los doctores, ¿no? Y pues cada uno se siente, y un sacerdote se siente a gusto platicando con otro, y un carpintero con otro carpintero, y un abogado con otro abogado, ¿no? Entonces esas semejanzas creo que son importantes para decir cómo por ahí se desarrolla la vida del espíritu, y cómo, bueno, pues Dios nos ha puesto dentro de nosotros esa necesidad, ¿no? De desarrollar unas capacidades espirituales, por lo cual, eso que dices de cómo vamos a salir al paso de esas necesidades espirituales que tiene el ser humano, pues entonces vienen esas condiciones en las cuales el ser humano desarrolla su vida, ¿no? Para empezar, en lo personal, ¿no? En lo personal, el ser humano pues tiene unos principios básicos que lo sienten como algo necesario, como pues el cultivo del bien, el respeto a su conciencia, la responsabilidad, la autorrealización. ¿Quién no quiere realizarse, ¿verdad? Es algo que todo el mundo siente, todo ser humano siente la necesidad de autorrealizarse, ¿no? De sentirse bien en lo que hace, en el medio en que se desarrolla su vida, etc., ¿no? Entonces, a través de esas necesidades, que son necesidades espirituales, la necesidad de la libertad para hacer lo que me gusta, para estudiar lo que me gusta, para escoger mis amistades, etcétera, pues todo eso quiere decir que hay dentro de ti un motor espiritual. Y todo eso obviamente que luego viene condicionado en parte pues por la educación que recibimos. Es decir, que tú o yo en nuestra familia pues hemos recibido una educación que nos ha ayudado a orientar estas necesidades interiores de libertad, de autorrealización, de hacer el bien, de cultivar la conciencia, etcétera, ¿no? Aquí surge una duda que es muy especial. Cuando hablamos y tocó el término libertad, la libertad del espíritu para evolucionar es con mucho tal vez el reto más importante del ser humano, o el reto más importante o la necesidad más importante en el espíritu. ¿Qué pasa cuando la inconsciencia coarta esta libertad? ¿Qué pasa cuando la inconsciencia materializa o vuelve materialista al ser humano? ¿Qué pasa cuando la inconsciencia lo hace
tender al mal, a la destructividad, a no tener respeto por la vida, etc. Pues ¿qué pasa? Pues que el hombre se denigra, ¿no? El hombre no responde a su vocación, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues en la sociedad, pues, ¿qué pasa? Pues que a esa persona lo meten al bote. En el bote. Pero bueno, cuando... O si se denigra demasiado, pues a lo mejor lo meten a un hospital psiquiátrico o a un hospital para que le den un tratamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay personas en su sano juicio que sus tendencias son únicamente materialistas, egoístas, etcétera, no son dignos de meterlos, bueno, sí, a lo mejor algunos, muchos sí, pero la mayor parte no, de meterlos al bote o una situación así, y de todas maneras siguen coartando esa libertad del espíritu. No son dignos, quizá no que no son dignos, sino que ¿quién le pone el cascabel al gato? Esa es muy buena pregunta. Entonces, a ver, ¿quién? No, hay personas que sabemos que ha habido en la vida pública y que han tenido una gran injerencia en la vida pública si los pusiéramos a un análisis psicológico, pues obviamente... ¿Quién sabe cómo salgan, no? Sí. No creo que lo pasen, pero Pero bueno, entonces, para evitar eso, pues viene la educación, ¿no? La educación que recibe la persona a distintos niveles, tanto a nivel familiar, a nivel religioso, a nivel social, ¿verdad? De tal manera que este desarrollo de lo espiritual, pues recibe estas ayudas del medio en que nosotros crecemos, ¿verdad? ¿Por qué se dan todos estos desmanes o estas cosas anómalas dentro de la conducta de las personas? Pues porque no han tenido un ambiente en el cual han cultivado sus valores, han cultivado su conciencia, su responsabilidad, han tenido claro, bueno, tú sabes, por ejemplo, que, en nuestra identificación como femenina o masculina, pues es importante los modelos que tenemos, ¿verdad? Así es. El niño se identifica con su papá, la niña con su mamá, y todo eso pues tiene una relación con nuestro sentirnos masculinos, femeninos, etcétera, como en general pues todo eso también lo apretemos, ¿no? Aparte de todos los genes y todo eso que la fisiología nos da, pero pues tiene mucho que ver la educación o el medio ambiente que nos educa a nosotros en el modo de ser de los hombres o de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro está que la educación, pues qué importancia tan grande va a tener, pues importantísima. Pienso que eso es lo que el otro día comentaba yo con los amigos, que por ejemplo las cárceles se llaman centros de rehabilitación, ¿no? Entonces, la idea es que esas personas que han manifestado conductas agresivas en cualquier área de la vida social, se les rehabilite. Ahora, ¿cuánto tiempo hace falta para rehabilitar a una persona? Esa es muy buena pregunta. Y luego en las cárceles actuales... Entonces, a una persona dice, tú 10 años de cárcel, tú 20, y tú 50, y tú cadena perpetua. Entonces, el de cadena perpetua será que no se puede rehabilitar. O se rehabilitará para la próxima, ¿no? Para el cielo. Para el cielo, sí, porque ya en esta ya no se puede. ¿Cómo decidimos si esa persona se va a rehabilitar en 10 años, en 20, en 40? No, pues obviamente que es una... No. Es convencional simplemente. Una palabra convencional en la cual desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, nadie cree, ¿verdad? Que sean centros de rehabilitación, porque pues para eso... Pues sería más normal que a una persona que ha manifestado una conducta de esas la manden con los capuchinos para que viva para siempre, ¿no? Para un tiempo, no para siempre, pues si no tiene vocación, pero que aprenda una conducta moral, ética, que le capacite para vivir en la sociedad, ¿verdad? Pero meterlo a una cárcel, pues vemos que no funciona, porque lo que aprenden en la cárcel son más mañas. Son más mañas en general. Sí, ciertamente que hay gente que sí les beneficia y les cae el 20 y salen cambiados. Yo conozco inclusive personas de esas, ¿no? Pero pues
quizá pues por la madurez de su persona, ¿no? Y porque han tenido esa fuerza para no dejarse influenciar por ese ambiente. Bueno, entonces, pero más que por el ambiente, padre, hacemos un pequeño corte. Ya. Regresamos en unos segundos. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet. Hola, soy Juan Carlos Murphy y te invito a que me sigas cada sábado en punto de las 12 del día a La Entrevista con Murphy, en donde hablaremos de los mejores temas sociales, culturales, espirituales, de espectáculos deportivos. Tendremos a personalidades expertas en el tema. Recuerda, cada sábado en punto de las 12 del día por planeta2013.tv. Te espero, planeta2013.tv web, donde buscamos ampliar tu conciencia planetaria. Ya de regreso, padre. Una pregunta. El espíritu en sí también tiene que irse forjando en el tiempo en el que está, en su circunstancia en la que está, y también aportar, cierto, hay que educar a las personas, o necesitamos educación, pero pues también tenemos que aportar a la educación. El espíritu tiene que poner pues su granito pues de arena. Si todos somos una sociedad y una forma de convivencia, todos tenemos que ir mejorando la educación pues de todos y la nuestra propia y desarrollar. Claro. Sí, bueno, antes de tocar eso ya específicamente, te voy a leer dos parrafitos de aquí del documento que estamos comentando en estos días, de la actividad de la Iglesia o del papel de la Iglesia en el mundo actual, que dice: hay que salvar a la persona humana y renovar la sociedad humana. Por consiguiente, el hombre en su unidad y totalidad, con cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, será el eje de toda nuestra exposición. Hablar del hombre incluye todo esto: cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, ¿no? Tres dimensiones que se completan, bueno, que son como expresiones distintas, ¿verdad? O manifestaciones de lo fundamental que es toda esta carga espiritual que tenemos en nosotros, que es tan importante, porque yo creo que mucha gente no es consciente de eso, ¿no? Yo creo que cada vez menos. Ya me lo pones peor. Ahora sí, además de que muchos no se enteraron, ahora cada vez peor, porque el ambiente, ¿no?, materialista y todo eso ahoga muchos de estos anhelos del ser humano, ¿no? Dice: por consiguiente, al proclamar el concilio la altísima vocación del hombre y al afirmar la presencia en él de una cierta semilla divina,
ofrece al género humano la sincera colaboración de la Iglesia para instituir la fraternidad universal que responda a esa vocación. No impulsa a la Iglesia ambición alguna terrena, solo pretende una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu Paráclito, la obra del mismo Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Fíjate, esto también es interesante, bueno, para nosotros, claro, como cristianos, ¿no? Que hasta ahora estamos hablando más del punto de vista general, sin meternos mucho en lo nuestro propio de cristianos, pero si Dios quiere influir positivamente en nuestra vida, enriquecerla, ¿cómo lo hace? A través de su Espíritu, ¿no? Que Jesús lo envió después de subir al cielo, lo envía y la Iglesia lo recibe. Ahora, para que ese Espíritu pueda trabajar en cualquiera de nosotros, pues necesita eso, haber cultivado esa dimensión espiritual que tiene, ¿no? O sea, ser consciente de que tenemos esa dimensión espiritual en nosotros, esas capacidades espirituales, inteligencia, voluntad, las facultades, ¿no?, que nos llevan a expresar nuestra interioridad, como el amor, las pasiones, las 7 pasiones que enumeramos en algún otro momento. Todo eso pues es como la base, el campo sobre el cual va a trabajar el Espíritu de Dios, que viene a perfeccionar ese espíritu que ha puesto en nosotros y que es lo que nos hace conscientes y responsables de nuestra propia vida. Entonces, bueno, lo que decías, pues, este espíritu se manifiesta en nosotros precisamente a través de actividades del ser humano que no son las mismas actividades que realizan otros seres vivos, ¿no? Y que precisamente ahí es donde se manifiesta este espíritu especial que tiene el ser humano y que lo está jalando constantemente hacia metas superiores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos pues cosas tan admirables como tenemos en la historia, en la vida, ¿no? Las artes, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de las artes que mencionemos, sea la pintura, la arquitectura, la literatura, la música, ¿verdad? Ayer estuvimos escuchando el Mesías de Händel. Qué gusto, ¿no? Genial. Cosa, ¿no? Entonces, para que tú puedas gozar eso, pues no basta con que tengas orejas, hace falta que dentro de ti hay un espíritu que lo percibe y que lo procesa, ¿verdad? A través de un gusto y un placer que te relaja, ¿verdad? Y si te descuidas, te duermes tranquilo, ¿no? Entonces, las artes son una de las manifestaciones más hermosas de lo espiritual y más reales de lo espiritual dentro de nosotros. Y luego, pues tenemos todo lo que lleva consigo el estudio que le capacita al hombre para penetrar los misterios de la naturaleza, ¿no? Y de tantas cosas que puede el hombre conocer y en las cuales se regocija o se siente a gusto, ¿verdad? La educación, también la educación que se nos da y que damos a los demás, pues es también una actividad del espíritu, porque la educación, como sabes, no es imponer a alguien unos valores o imponer unos principios, sino es ayudarle a descubrir sus propias capacidades, su propia vida, ¿verdad? Conducirlo hacia el descubrimiento de sí mismo. Y luego, pues la convivencia humana, ahí sí que hay un campo admirable, ¿no? De lo que supone para el espíritu, o lo que supone el espíritu dentro de nosotros, la convivencia. Cuánta felicidad y cuántas lágrimas produce la convivencia humana. Todas, prácticamente todas. O sea, prácticamente, porque el ser humano no puede vivir solo, es sociable, entonces su felicidad o su infelicidad está condicionada por la capacidad de convivencia que tiene. Y para eso, ¿qué necesita? Pues haber tenido un cultivo de lo espiritual adecuado, ¿verdad? O sea, porque pues el amor, por ejemplo, el amor tiene tantas manifestaciones. Decimos amar y creemos que es simplemente un sentimiento afectuoso hacia otra persona, ¿verdad? Pues sí,
es, digamos, lo más espontáneo que entendemos, pero tiene otros matices que constituyen parte de toda nuestra vida, ¿no? El hecho de que yo quiera vivir contigo o no quiera vivir contigo, el hecho de que viviendo contigo estemos a la greña o nos llevemos como cuates, ¿verdad? A todo dar, ¿verdad? El hecho de que yo tenga capacidad para servir a los demás, que me dé gusto servir a otras personas, el hecho de que yo tenga capacidad para perdonar a quien me ha ofendido, de que no tenga gusto en vengarme, sino en perdonar, y me da gusto. Estos son manifestaciones del amor, que es lo más noble y lo que nos asemeja más al Espíritu de Dios, que es amor, ¿no? Entonces, imagínate qué cosas tan admirables produce en nosotros el cultivo de lo espiritual en cada uno de nuestra persona. Ahora, en un mundo que es excepcional, una forma pues, de vida que tiene el ser humano en este mundo que es muy compleja, pues no se puede ser siempre tan general. Hay que ir parte por parte implicándose en la vida, ¿no? La primer parte en la que se implica uno ya por su propia naturaleza humana es en la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la implicación del espíritu en la familia? Cultivar la convivencia, la educación es un arte que se aprende en la familia o que uno tiene que irle aportando a la familia o ambas cosas. Claro, pues un arte, sí, es un arte. Así es un arte. Un arte es como pues, cuando decimos el arte de amar, ¿verdad? Nos parece una cosa, pues, según como lo veamos, nos parece un poco raro, pero el famoso Erich Fromm pues escribió ese libro sobre el arte de amar, ¿verdad? Ciertamente que el amor no se aprende esencialmente, sino accidentalmente. Esencialmente lo llevamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el amor, la capacidad de amar, pero hay que saber amar. En el sentido de que yo, por ejemplo, digo, ¿cuántos papás o mamás dicen que aman a sus hijos? Los aman tanto que los destruyen. ¿Verdad? Amores que matan, ¿no? Dice por ahí, ¿no? Eso, muy bien. Amores que matan. Entonces, cuando yo a través del amor trato de manipular a la persona y quererla hacer como soy yo, porque yo estoy tan satisfecho de mí, me creo tan maravilloso que todos van a ser como yo, entonces todos mis hijos pues que sean como yo, estudien lo que yo he estudiado, etcétera, estudien en un colegio donde yo estudié y etcétera, ¿no? Entonces existe esa clase de amor que no, pues para empezar, digamos, si el amor no va unido al respeto, ¿cómo va a ser amor? Entonces, ese es un gran reto. Ciertamente que la familia es fundamental y yo personalmente creo que para mí la familia fue fundamental positivamente en mi educación como persona y en mi educación como cristiano y en mi educación para poder ser lo que yo soy, ¿verdad? Pero ahí vamos ahora a hablar y decir la responsabilidad que tiene la familia en nuestra vida, cómo la familia tiene que sentirse realmente responsable, y para eso, bueno, pues responsable, pero tú tienes una escopeta, te sientes responsable de ella porque es tu escopeta, pero si no la sabes usar, soy un peligro, por muy responsable que sea. Entonces, mira, aquí nos habla en este documento un poco sobre esto de la familia, dice, todo un capítulo lo dedica a la familia, pero solamente vamos a leer un pedacito. El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Es decir, en esa prosperidad quiere decir qué tan bien, qué tan a gusto, qué tan autorrealizándose vive una pareja,
un matrimonio vive su relación conyugal y luego cómo lo proyecta hacia los hijos. Por eso los cristianos, junto con todos los que tienen en gran estima a esta comunidad familiar, se alegran sinceramente por la variedad de recursos que permiten a los hombres avanzar hoy en el fomento de esta comunidad de amor y en el respeto a la vida, y ayudan a los esposos y padres en el cumplimiento de su misión excelsa. De ello esperan además los mejores beneficios y se afanan en promoverlos. O sea, los padres, hoy tenemos, en la parroquia tenemos este subsidio, esta ayuda, que es escuela de padres. La Iglesia ha sentido fuertemente, claramente, la necesidad de educar a los padres de familia en su labor de educación de los hijos. Bueno, pues porque esto es de hace pocas décadas. ¿Pero por qué? Pues porque vemos que la vida social se ha complicado de tal manera, y que sobre todo en las ciudades, en la vida urbana, pues suponen tantos peligros y tantos retos que a veces los papás pues no saben cómo enfrentarlos y necesitan pues una ayuda especial para poder dar una respuesta adecuada a estos hijos que vienen de la escuela, que vienen de la calle con estas ideas. Mira, papá, lo que he visto, mira lo que me dijeron, etcétera, y que resulta pues que no. Ayer un señor me decía pues cómo tenía problemas con su hijo, ¿no? Él es ya un poco mayor, y le digo, ¿a su hijo que es adolescente? Dice, sí. O sea, una persona de nuestra edad para tratar con un adolescente ya tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero padre, es un mundo que hay una muy distinto, ¿no? Brecha generacional muy grande. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? El ser humano recibe una educación y por su propia desarrollo de la conciencia se va dando cuenta de que le falta, no está bien, etcétera. Entonces, no solamente es de padres a hijos, también puede ser inverso. Por supuesto que la mayor parte de los padres a lo mejor nos falta la humildad de aceptar que podemos aprender de los hijos. Ese ya es otro problema. Pero el espíritu del ser humano también está implicado en esta responsabilidad. Yo recibí una educación y lo que le falta, yo la puedo poner y dársela a mis generaciones anteriores. O sea, es expansiva. La educación es como un mundo de unos para otros, algo muy dinámico, ¿no? Sí, ciertamente. Pero ese es uno de los problemas, que los mayores estemos dispuestos y abiertos a aprender de los jóvenes. Existe la iniciativa, haciendo un pequeño comercial, el libro sobre la vida, el matrimonio cristiano, que escribí hace unos años. Una de las sugerencias que se da en ese libro para promover esa buena convivencia en la familia entre padres e hijos es el consejo familiar. Que padres e hijos constituyan un consejo familiar que se reúne periódicamente, según deberá de la actividad de la familia, que se reúna cada 15 días, cada semana, etcétera, o cada mes, para hacer, aparte de que tengan su proyecto de vida, que lo hagan en un momento dado, sea al principio del año escolar, o si tienen niños en edad escolar, o en otro momento oportuno, que después se vayan juntando periódicamente para revisar ese plan que han hecho, esos acuerdos que han tomado, y luego otras cosas que van surgiendo. Oye, que nos invitan a tal sitio, ¿verdad? O el papá dice, oye, es que me han invitado unos amigos a ir a una fiesta, ¿verdad? Hasta luego, ¿no? Y con permiso. Y la mamá tenía otro plan. Y los hijos estaban pensando, a ver, ¿a dónde vamos con mi papá este fin de semana? No es justo, pues, que el papá diga, pues lo siento, es que a mí me gusta mucho, me interesa mucho esto, y
O la mamá, pues que tiene una comida con las amigas, que tiene un baby shower, etcétera, y se va y deja, y los hijos, ¿verdad? Pues los vamos a llevar con la abuelita para que los cuide. Entonces, todo eso son actitudes injustas, que no se deben de dar y para salir al paso de esos problemas, pues está el consejo familiar, en el cual se juntan padres e hijos y discuten los planes que tienen, las necesidades que tienen, y se ponen de acuerdo y se dan permiso mutuamente. A ver, imagínate, que los hijos den permiso a los papás para ir a tal actividad, para irse de vacaciones a tal sitio, o para cambiar de trabajo, dice, pues me voy a cambiar de oficina, me voy a cambiar de trabajo, o nos vamos a cambiar de casa, y normalmente esas decisiones, ¿quién las toma? Normalmente los padres. Padres, pues no. Si es una familia, ya no es una pareja. Una pareja que tiene hijos se convierte en familia. Y entonces la familia tiene que hablar y discutir. Y hoy los niños pequeños de, qué sé yo, de 3, 4 años ya se dan cuenta de las cosas. ¿Y qué te parece que tu papá haga esto? ¿Qué te parece que tu mamá se vaya a tal sitio? Etcétera. Pues todo eso es necesario hoy día para que la familia sea realmente una escuela donde se eduque en valores a los hijos, que luego puedan relacionarse con los demás en la sociedad, y no solamente una escuela. Más importante quizá que una escuela es que sea un hogar, porque ahí el niño vive eso que se le enseña. Y si no lo vive, si solamente se le enseña y no se vive, eso pues sabemos cómo ha dado origen a jóvenes precisamente pues, que han salido rebotados de su familia, porque los papás les enseñaban una cosa y hacían otra, o se lo echan en cara después de mayores, ¿no? Porque es que, ¿dónde aprendiste eso? En casa, mamá, acuérdate, o papá, acuérdate de esto y del otro, y de lo más. ¿No es una paradoja que en lo que tiene que ver con la educación y el desarrollo espiritual, solamente los padres sean quienes ajusten o digan, o los mayores quien lo hagan, cuando el espíritu no tiene edad? Bueno, sí, pero ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de ciencia y de sabiduría? Padre, regresamos en un minuto. Muchas gracias. Desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Hola, soy Juan Carlos Murphy y te invito a que me sigas cada sábado en punto de las 12 del día a La Entrevista con Murphy, en donde hablaremos de los mejores temas sociales, culturales, espirituales, de espectáculos deportivos. Tendremos a personalidades expertas en el tema. Recuerda, cada sábado en punto de las 12 del día por planeta2013.tv. Te espero, planeta2013.tv web, donde buscamos ampliar tu conciencia planetaria. Listos, ya de regreso, padre. Entonces, dentro de esta actividad en el grupo familiar, pero también las posibilidades de que esta educación, desarrollo y aumento de la vida espiritual, evolución de la vida espiritual,
¿qué tan expansiva es? O sea, ¿qué tanto está el espíritu de alguna forma consciente de su responsabilidad, de que también es expansivo? No solamente es en el seno familiar, tiene que aportar afuera. Entonces, bueno, pues primeramente que el espíritu se desarrolla, ¿no? Ese es el primer punto que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De que el espíritu en nosotros no está en estado perfecto, sino que nosotros como personas vamos creciendo y entonces el espíritu se va desarrollando. Quiere decir eso, que las manifestaciones, las capacidades del espíritu se van desarrollando, porque pues Dios pone en nosotros como un germen que puede tener unas capacidades maravillosas como, qué sé yo, pues toda la gente es héroes, santos, sabios. No todo el mundo es héroe, Ni no santo, todo el ni mundo es sabio. santo ni sabio. ¿De qué depende eso? ¿Qué pasó? Dios nos ha puesto espíritus diferentes. Pues el espíritu humano o el espíritu de Dios se manifiesta en nosotros, en nuestro espíritu, pero las capacidades que tenemos son diferentes, porque, pues como nos dice San Pablo, así como en el cuerpo, la mano, el ojo, distintas partes de nuestro cuerpo tienen distintas funciones, pues Dios también nos ha ido repartiendo, como lo dice la parábola del sembrador, va sembrando, ¿verdad? Va sembrando su bondad, va sembrando su gracia, pero no siempre cae en los mismos suelos. ¿Quién dice que un campesino que apenas fue a primaria no podría haber sido un astrólogo, ¿verdad? Un sabio de la NASA? Pero como no se desarrolló su capacidad, ¿no? Entonces vemos cómo dentro de nosotros pues las condiciones de la vida nos dan la oportunidad, nos dan oportunidades o no nos dan oportunidades. La familia es precisamente la responsable, es decir, bueno, ¿qué quiere de sus hijos? ¿Quiere lo mejor para sus hijos? ¿O quiere nomás condicionarlos a lo que nosotros sabemos? No, hijo, no, esas cosas no son para nosotros. Tú naciste en una familia artesana, en una familia campesina, naciste en un pueblo. Entonces, y sabemos pues como gente también que ha sido, que han venido de familias humildes, han llegado a ser pues, presidentes de república, de países. En este país hay un ejemplo muy grande. Y así, para ser héroes, pues igual, tampoco los héroes no han nacido héroes, sino que se han ido haciendo por las circunstancias. Los santos, pues también, han sido gente normal, ha habido santos que han parecido extraordinarios desde niños, pero otros muchos no. Inclusive ha habido santos en la iglesia que se han proclamado santos después de que han muerto, que antes pues parecían personas comunes, ciertamente mirables, virtuosas, pero no como para proclamarlos santos. Entonces todo eso nos dice cómo el espíritu se va desarrollando, porque es como una gran capacidad que Dios ha puesto dentro de nosotros, en todo lo que es capacidad espiritual, de práctica de la virtud, de práctica de capacidades humanas, de inteligencia, de voluntad, porque no es igual una persona que le han educado en la confianza en sí mismo o en la inseguridad. Si le han educado en la inseguridad, no llegará muy lejos. Si le han educado en la confianza, en conocer las dotes y que él puede hacer cosas grandes como lo han hecho otros, pues puede llegar a ser un héroe o un sabio, ¿no? Pero cuando la circunstancia es mala, el espíritu es indomable. El espíritu puede transformar que las cosas se hagan buenas, ¿no? Bueno. Claro, con un esfuerzo excepcional, pues sí, es muy obvio, pero el espíritu no se doma jamás, ¿no? No, domar no, pero si no se le da oportunidades para que se desarrolle y crezca, las tendrá que buscar. Las tendrá que buscar si se le inspira en ese sentido, pero si no, si tú nunca hubieras sabido que existían médicos, pues nunca hubieras pensado en ser médico. Entonces tiene que haber, en la familia, a la persona se le va inspirando, se le va dirigiendo hacia por ciertos caminos, y según eso esa persona puede ir creciendo, pero por sí solo pues es muy difícil, necesita pues luego de lo que teníamos la ayuda de la sociedad
en la cual la ayuda de otras instituciones educativas en las cuales la confía mucho, ¿verdad? A veces más de la cuenta, ¿no? Como la iglesia, colegios, universidades, todo eso pues es lo que le da al ser humano la oportunidad de desarrollar esas capacidades espirituales que tiene, ¿no? Y que también ese espíritu tiene que ir a aportar a todos estos lugares, no nomás a recibir. No, sí, eso es, yo creo que eso ya es, también bueno, va a depender de que esa persona haya sido educada en un espíritu solidario, ¿verdad? Sociable, sentirse parte de una comunidad, de un mundo, pues el que ya se vaya despertando en él. Pero es curioso, yo creo que eso lo llevamos muy dentro de nosotros, ¿no? Como que sí, la gente siente espontáneamente esa necesidad de compartir la vida con los demás. Padre, por último, porque como siempre se nos acabó el tiempo, 7 millones de personas no las tienen en su interior la mayor parte de las ciudades aún grandes en el mundo, y son más o menos el número de personas que se espera de Guadalupe aquí en la ciudad pues, de México. 7 millones del mundo grandes, más notorios. Fantástico, sí. ¿Qué nos dice eso antes de retirarnos? Pues yo creo que eso, precisamente, esas cifras fantásticas de gente que da su espíritu, que quiere satisfacer una necesidad espiritual, pues es una... Tenemos que ser conscientes en este país, ¿no? De que esta gente necesita también una educación religiosa, es un reto para la iglesia, ciertamente. De la Virgen de Guadalupe, mucha gente se cuestiona, ¿es verdad o no es verdad? ¿No? La Virgen se apareció, no se apareció, ¿no? Es más polémico. El problema no es histórico, el problema es humano, es divino, es decir, Dios, la Virgen María, está ahí presente. ¿Qué fuerza atrae a toda esa gente? ¿Por qué? ¿A qué otro lugar acuden los mexicanos en ese número? No hay ninguno. ¿Qué otro monumento histórico, etcétera, atrae a esas multitudes de gente? Absolutamente ninguno. Que yo sepa, ninguno. Pues ahí hay una fuerza espiritual que atrae a todos estos millones, y otros que no van porque no pueden ir o porque no es su turno, etcétera. Pero hay esa fuerza divina que se manifiesta a través de una basílica, a través de una imagen de la Virgen, etcétera. Eso es lo más admirable de todo, y eso es lo decir si fue histórico o no histórico. Yo particularmente creo que sí, que fue un acontecimiento histórico en la vida de México, pero eso es lo menos importante. Lo importante es que hoy, este día 12, la Virgen María está ahí presente, y por eso estas personas van ahí, y estas personas van a salir. ¿Por qué van a salir distintas de pasar por mirando a la Virgen, y quienes se confiesan y quienes participan en la Eucaristía? Pues porque hay una fuerza divina ahí, y eso es lo importante. O sea, el hecho histórico de la Virgen no fue hace 5 siglos, es hoy. Hoy sigue, la Virgen María se sigue haciendo presente en la Basílica de Guadalupe. Y lo importante es que el día 12 esas personas van a encontrar algo en sí mismo, ¿no? Independientemente a polémicas de que si es histórico o si no es histórico. Que toda esa gente no se... Van a encontrar algo. Es decir, cuando tú experimentas una cosa, no la cuestionas. Claro. Los siglos están experimentando esa fuerza de Dios a través de la Virgen, pues está fuera del caso el cuestionar un hecho histórico que es secundario. Padre, muchísimas gracias, un honor como siempre que nos acompañe. Nos vemos en 7 días y continuamos. Y gracias a todos por acompañarnos este día de hoy, y les deseamos el mejor fin de semana. Muchas gracias. Una feliz fiesta de la Virgen de Guadalupe. Una feliz fiesta de la